Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlo en esta mañana de jueves. Son las 11 de la mañana en la Ciudad de México, 10 a.m. en Tijuana y Mazatlán, 12 de la tarde en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha de empresario a empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia radiofónica a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos. También saludamos a los radioescuchas, a los empresarios digitales. Búscanos en nuestro sitio digital www.radio.anahuac.mx, o si lo prefieres, sigue el streaming en vivo en nuestras redes Facebook y YouTube. Búscanos como Radio Anáhuac. Muchas gracias por estar con nosotros. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial al 55 38 79 56 10, o si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anahuac.mx para estar en comunicación y apoyarlos en su modelo de negocios. Escríbame y opine qué piensa de nuestra propuesta de valor. Muchas gracias por estar con nosotros, estimados empresarios radioescuchas. Pues el día de hoy estamos iniciando nuestro 2024, ejercicio fiscal nuevo, año nuevo, perspectivas económicas y fiscales nuevas. Vamos a dedicar este programa precisamente a hablar de las perspectivas económicas y fiscales 2024. Con tal motivo, hemos invitado a dos expertos. Recordarán que en 2023 ya lo habíamos vislumbrado, que vamos a hacer un panel con dos expertos en estos temas para que usted como empresario pueda mandarnos sus preguntas y tenga información económica y fiscal de primera mano, fina, que usted tiene que poner atención y cómo implementarla en su modelo de negocios, o en su caso, cómo le puede servir, cómo lo podemos ayudar en su propuesta de negocio. Vamos a darle la más bienvenida a nuestros invitados, primeramente al maestro Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex Banco. Ricardo, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. José Luis, un gusto estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado Ricardo. Vamos a también darle la más cordial bienvenida al maestro Juan Carlos Bojorges, secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de México. Juan Carlos, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Anáhuac. Gracias, José Luis, por estar aquí y bueno, un saludo a tu auditorio y como siempre, pues inquietos ya por platicar. Qué bueno, estimados amigos. Pues permítame comentarle, porque si vamos a hablar de tema de perspectivas económicas y fiscales, pues para definir una estrategia básica de negocio es muy importante que las empresas deban tener un escenario base de pronósticos macroeconómicos, que las empresas requieren de dar seguimiento al entorno económico para ver el escenario base que delinearon para crear sus presupuestos, sus estrategias de negocios, para que en algún momento pues lo evalúen si sigue vigente o si el entorno económico está cambiando de manera significativa, en cuyo caso deberían comenzar a ajustar su estrategia de negocios. Por eso hemos dedicado este programa para hablar de este tema. Y bueno, como preludio, para hablar del tema de las perspectivas económicas, pues tenemos que compartirles que la economía de México creció 3.3 según el INEGI en el tercer trimestre, de acuerdo con esta información, donde las actividades primarias ascendieron a un 5.5, las secundarias un 4.4 y las terciarias a 2.6. Pero atención aquí, según Moody's, se realiza un ajuste de pronóstico para el crecimiento para el Producto Interno Bruto al cierre al pasar de 3.3 a un 3.5. El Banco Mundial estima que el PIB de México crecerá a una tasa de 3.2, mientras que la OCDE prevé una expansión de 3.3. Estimado Ricardo, como jefe economista de Invex para nuestro bello México, ¿cómo consideras el Producto Interno Bruto que cerrará para este 2023? Pues bueno, en 2023 probablemente sí vamos a tener un crecimiento mayor al que vimos en 2022, ligeramente similar, porque bueno, mayor ¿en qué sentido? En que va a ser alrededor de 3.4%, de acuerdo con los cálculos que tenemos en Invex, pero pues fue alrededor de 3% en 2022, sí hubo una aceleración. Y esto nos llama mucho la atención, José Luis, porque a principios del año pasado, a principios de 2023, el consenso de analistas, incluido un servidor, pues no esperábamos un crecimiento de más de 1.5% para la economía mexicana en 2023 y fue más de 3%. Eso realmente destaca, sobre todo en un escenario donde las tasas de interés aumentaron de forma importante, no solo en México, sino a nivel global, donde las presiones inflacionarias fuertes mermaron el poder adquisitivo
de las familias en términos reales, y pues en general también un escenario donde se empezaba a ver ya una desaceleración que este año ya empieza a concretarse. Aún así, nuestra economía creció muy bien. Digo, no solo vimos que fue gracias a que Estados Unidos rebotó de manera importante, porque ahí sí, a pesar de que las tasas se mantuvieron muy altas, pues la economía continuó avanzando a un ritmo también bastante notorio en 2023, y eso nos ayudó en la parte de exportaciones. Pero bueno, digamos que eso es lo de fuera. En la parte de dentro, pues tienes una demanda interna muy sólida, tanto en empleo como en consumo de bienes y servicios. Y bueno, la gran sorpresa de 2023, lo que yo creo que hizo que nuestros estimados de 1.5% de enero del año pasado se quedaran muy cortos, te digo porque vamos a crecer más de 3% para el año pasado, pues fue la construcción. ¿No? Y no solo estamos hablando de estos proyectos emblemáticos de la Administración Pública Federal que se van a concluir en 2024, por supuesto, como promesa incluso de campaña del presidente actual, pero también la inversión privada. Nos llamó la atención cómo después de 5 años de que se mantuvo relativamente estancada la inversión privada en México, finalmente despuntó ya casi al cierre de la administración actual. Y eso hizo que incluso en términos de infraestructura, en términos de planta y equipo, pues hubiera una mayor participación del sector privado, y eso hizo que creciéramos este 3% que ahora sí nadie veía, ¿no? Y bueno, eso fue una buena noticia. La gran pregunta es, ¿se va a extender esto para 2024? Esa es la gran duda. En parte sí, pero yo creo que sí va a haber un desgaste. Obviamente ya todo el impulso que dio la parte privada, pues tendrán que estar atentos a qué pasa aquí con el panorama electoral, no solo de México, sino de Estados Unidos, que nos puede pegar mucho también. Y por supuesto, también de las expectativas de crecimiento. Sí creo que vamos a crecer menos este año. O sea, si vamos a crecer 3.4 en 2023, probablemente vamos a crecer alrededor de 2.5 este año. De nuevo, Estados Unidos no cayó en recesión, nos va a ayudar en las exportaciones, pero ya la demanda interna ya no va a crecer estas tasas tan fuertes que viste, ni siquiera en consumo de bienes y servicios, ni siquiera en la parte de inversión privada. Entonces hay que tener cuidado porque no vamos a caer, gracias a que Estados Unidos no cae, a que nuestra demanda interna es sólida, pero no esperemos un crecimiento tan alto este año como el año pasado. Ya viene un desgaste de las variables económicas natural. Después de haber crecido fuerte, pues va moderando su ritmo de expansión, y es ahí donde no vemos que vaya a haber un crecimiento sorpresivo. Sí creemos que va a crecer la economía 2.5 este año por debajo de 2023. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestro amigo Juan Carlos Bojorges. Estimado Juan Carlos, pues tenemos que platicar también del tema fiscal. Ya se publica, como lo platicábamos al inicio del programa, un tsunami de reformas fiscales. Pero dice un dicho, ¿no? Que vayamos por partes. La Ley de Ingresos de la Federación establece que durante el ejercicio fiscal de 2024, la Federación percibirá un total, escuche usted, de 9.660.000 millones de pesos de ingresos presupuestarios, de los cuales 4.942.000 millones de pesos provendrán de impuestos. Y estimado Juan Carlos, nuestro precepto básico para nosotros como empresarios, como contadores, que siempre el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, amigo. Así es, correcto. Pues mira, yo creo que hay temas que platicar en lo general y un poco combinar con la parte económica. La recaudación tributaria se ha incrementado. El reporte que nos están dando de recaudación por el año 2023 es de 4.5 billones, 4.513.000 millones de pesos. Eso significa un crecimiento del 12% en relación al año pasado. Si analizamos el sexenio, de repente las cifras nos van a espantar. La recaudación ha crecido un 48%. ¿A qué se debe? Cuando ha sido un mensaje constante, no más impuestos, no incrementarlos, pues la contraparte es una mayor y mejor recaudación, y lo tenemos que decir con sus palabras. Todas las medidas que el SAT ha implementado para recabar impuestos, pues nos han impactado día con día. Yo creo que no hay un día que a alguien no le llegue un mensaje del SAT, un recordatorio, una carta de invitación, una revisión profunda, y ellos han hablado, y sí lo hemos visto en el campo, piso parejo. Le está llegando a todo mundo. No hay un tema de privilegios, no hay un tema de ventajas, ¿no? Entonces, este modelo y una reflexión que tenemos que tener muy clara como empresarios es el modelo de recaudación y el modelo de supervisión que está haciendo la autoridad. Por ahí alguien, y lo voy a leer como lo escuché, se me hizo muy interesante, el ABC del SAT. ¿Cuál es el ABC? A, aumentar la recaudación a través de todas las medidas. B, bajar la evasión y la elusión fiscal. Y C, combatir la corrupción. Estas 3 medidas, que son muy simples, tienen un gran impacto en las empresas.
El costo administrativo ahora de los impuestos se vuelve más alto porque hay que tener una mayor vigilancia, una mayor supervisión, un mayor conocimiento de estas reformas que, si bien es cierto, no se dan en las leyes como pasó este año, no hay una reforma tributaria de fondo, sí alrededor con muchas disposiciones tenemos el incremento de la tasa de recaudación en los intereses, ¿no? Que era de 1.15 y sube a 1.5 y originalmente querían llevarla a 1.43, por ahí estaba, pues impacta porque es una recaudación directa. Sobre el capital yo te retengo el 0.5 y después averiguamos si te queda saldo a favor o lo que sea. Lo recauda el banco y el banco se lo pasa al SAT. Y así muchas medidas que se han implementado, y es ahí donde yo creo que el empresario tiene que tener un foco muy claro. Tener un equipo que lo apoye, un conocimiento, y hace rato tú decías que el desconocimiento de la ley no es exime del cumplimiento, es cierto, porque hoy día sí podemos afirmar que no cumplir de manera adecuada te puede salir 2 o 3 veces más caro que haber pagado el impuesto de manera original, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que como comparte Juan Carlos con el auditorio, pues es el plan estratégico del SAT para el 2024, ¿no? El ABCD, el A de aumentar la eficiencia recaudatoria, B bajar la evasión y elusión fiscal, C combatir la corrupción, D dar la mejor atención al contribuyente. Y también debemos de pensar que según datos, aquí a mí me gusta citar las fuentes, los datos oficiales, los que ya se encuentran publicados, aún estamos al pendiente de conocer el tercer y el cuarto informe de ingresos tributarios. Yo hice inclusive una consulta por ahí con la gente de Relaciones Públicas del SAT y pues quedaron que me van a contestar, ¿no? Al día de hoy que estamos haciendo este programa, pues todavía no se hace público y querrá decir que estas resoluciones, estos empresarios que están dados de alta en el SAT al segundo informe tributario del segundo trimestre de 2023, de enero a junio, a números cerrados estamos hablando de 63 millones de contribuyentes. Sobre 63 millones de contribuyentes va a recaer esta contribución, estos ingresos tributarios que, de acuerdo a la ley de ingresos de la Federación, pues nada más en el tema impositivo estamos hablando de 4.942.000 millones de pesos. Ya el maestro Ricardo nos comparte que México crece para 2023 entre un 3.5 y vamos a crecer para 2024 un 2.5. Entonces, aquí esta combinación de las perspectivas económicas y fiscales es un tema que usted como empresario debe de tener muy presente, cuáles son las circunstancias pues macroeconómicas, internacionales, nacionales, que afectan mi propuesta de valor como empresario. Estimado Ricardo, basémonos ya para 2024 y ya nos dabas un preludio de que no creceremos al mismo ritmo que de 2023 para 2024. ¿Qué otros factores pueden disminuir ese crecimiento que se previó en el 2023, además de esta parte que ya nos dabas en esta primera intervención de la inversión pública en sus obras ya ampliamente conocidas y este dinamismo económico, ¿cómo se va a contraer? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, José Luis, sobre todo porque 2024 yo lo veo relativamente estable porque hasta ahorita no han salido sorpresas negativas, pero ojo, hay que recordar que los choques a la economía se han dado no solo el año pasado o el anterior, sino desde la pandemia. La economía no ha dejado de recibir choques y siempre hay eventos inesperados que nos mueven las perspectivas de crecimiento. Para este año, ¿por qué espero estabilidad? Porque las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos porque es el 85% de nuestro destino de exportaciones, pues van a tener elecciones presidenciales este año. Entonces, por supuesto que ahorita, digamos, el candidato puntero en el Partido Republicano tiene ciertas medidas proteccionistas o nacionalistas para la industria norteamericana que nos pueden pegar muy fuerte. Entonces, la elección es en 2024, yo no vería algún impacto ahorita, a menos que algunos empresarios quisieran adelantarse a un escenario donde, oye, si va a restringir la inversión extranjera Trump, en el sentido de que va a tratar de recuperarla o va a tratar de retenerla a través de estímulos fiscales o de algún otro beneficio, pues nos va a pegar directito. Y nos puede empezar a pegar de 2024 y se ve que claramente va a ser el ganador, porque él tiene una política económica muy centrada en desarrollar las potencias en su país, no en exportar, digamos, esa producción o esas fabricaciones. Entonces, si en 2024 se empieza a ver ese escenario, yo no vería un impacto en el PIB directamente ahí, pero sí lo vería, y ojo, hacia 2025 y durante el cuatrienio del siguiente presidente en caso de que sea Donald Trump. Entonces, sí es un riesgo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque, pues definitivamente todos estos anuncios de nearshoring que han estado aumentando
nuestras previsiones de crecimiento, pues se pueden echar para atrás en cierta medida si no nos favorece el resultado electoral en Estados Unidos. Aquí en México no vemos ningún riesgo político. Las dos candidatas tenemos confianza en que realmente van a promover la inversión como un instrumento de desarrollo en México y de crecimiento económico. Lo que nos preocupa más es la parte externa. ¿Por qué podríamos crecer menos este año si lo vemos estable en ese aspecto que te digo que los impactos se verían a partir del 25 con un nuevo presidente allá? Pues bueno, en este año el riesgo, digamos, inmediato sería una recesión en Estados Unidos. No, por supuesto que si cae la economía norteamericana, las exportaciones van a resentir más bien esa caída y eso podría a nosotros restarnos expansión. ¿De qué manera puede haber una recesión en Estados Unidos? Pues que las tasas de interés acaben literal reventando al sector financiero y es ahí donde, pues, si hay una recesión, vamos a crecer menos, pero digamos que es el principal riesgo. Estimados amigos, ya tenemos que hacer nuestro primer corte. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo de Empresario a Empresario a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac, en digital www.radio.anáhuac.mx. Estamos hablando hoy día de las perspectivas económicas y fiscales 2024 con nuestros invitados, el maestro Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex Banco, el maestro Juan Carlos Bojorges, secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de México. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Comunícate al WhatsApp 5538-795610. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Radio Anáhuac. El turismo, la historia, los sabores y mucho más se mezclan a través del sonido de Radio Anáhuac. En Saboreando la Vida con Lilian Garduño. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te esperamos con Saboreando la Vida en Radio Anáhuac. Eleva tu sonido. Tienes una cita con la doctora Gigi Nieto en Salud Dando. Te esperamos en el consultorio. Alexa, ¿cuándo es mi cita? Viernes 10 de la mañana. En Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Somos dignidad. Yo soy mis propias ideas. Tú eres tu identidad. Él es su autonomía. Ella es su voz. Nosotros somos un ambiente sano. Ustedes son su bienestar. Ellas son su acceso a la seguridad social. Porque somos nuestras libertades. Somos derechos vivos. Todas, todos y todes. Somos la Constitución. La Corte contigo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco Albat y el escurridizo lanzamiento de Bracket Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser conmovido por la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac Y cualquiera de sus plataformas. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, pues ya estamos de regreso de Empresario a Empresario platicando de perspectivas económicas y fiscales 2024. Estimado Juan Carlos, ya en el primer bloque nos dabas un preludio, un indicio de estas reformas, de estos costos, de esas nuevas tendencias fiscales 2024 que los empresarios, y citando al SAT, digo, es datos públicos, para los 63 millones de contribuyentes más o menos que están registrados ante el SAT. Ponías el dedo en la llaga y ponías un tema que también hace mucho sentido al programa. En el cambio de las reformas, pues también tenemos que hablar del tema del teletrabajo. Así es. Sabemos que se publicó esta nueva norma el 8 de junio, entró en vigor ya el 5 de diciembre.
Y quienes ya se metieron a estudiarle, quienes ya quisieron implementarla, se han dado cuenta que hay un impacto muy fuerte en materia económica. Va a costar esas condiciones que la norma pide de que el trabajador tenga todos estos elementos alrededor para poder trabajar con las condiciones que establece, con esta definición que hizo del trabajo a distancia, pero que de alguna forma el patrón está obligado a invertir. O sea, aquí el tema central, y hablando de modelos de negocios, es algo que no teníamos contemplado, es una norma que surge a mitad del año y que ahorita, pues, quien ya la implementó, qué bueno, y quien está todavía sufriendo, pues está viendo que es un costo y un impacto fuerte. Inclusive hay empresas que están decidiendo ya no tener esta idea del trabajo a distancia, están regresando a sus trabajadores porque eso les va a ahorrar esta parte, ¿no? Entonces, es uno de los impactos fuertes de las reformas que se están dando para este año. Habrá que ver todos estos costos de implementación, porque además sabemos, la Secretaría del Trabajo está llevando a cabo revisiones. Ya vivimos varias revisiones. El tema del REPSE sigue vigente, todos los condicionamientos alrededor, pero además visitas laborales en las que nos piden muchísimas cosas. Hay que estar preparados. A quien ya le llegó sabe de qué estamos hablando. A quien no le ha llegado, vale la pena que se prepare, que vea o que se consulte con su abogado laboral todo lo que tiene que cubrir en cuanto a una revisión, y adicionaremos esta parte de las nuevas condiciones en las que se debe trabajar si se sigue con la idea de permanecer con el trabajo a distancia. Eso es uno de los impactos muy, muy fuertes. Y otro de los impactos, en idea de ir avanzando, está esta nueva tabla de enfermedades que se publicó y que evidentemente también da estas cuestiones de alcance y beneficio a los trabajadores, pero que causa un gasto, ¿no? Un tema de gasto público que tendrá que subsanarse con algún tipo de ingreso, y que sabemos que la propia recaudación en principio no alcanzaría para cubrir todas estas condiciones, pero bueno, dentro de las enfermedades que ya se van dando de alta, pues tenemos el COVID, ¿no? Que bueno, pues ahorita ya todo el mundo lo conocemos y sabemos de qué se trata, y que obviamente pues hay que estar al pendiente de estos impactos y de estas nuevas obligaciones que se tienen para que de alguna manera se tengan cuidados. El tema de enfermedades mentales surge otra vez, el tema de estrés ya se habla y se califica, y que de alguna manera sí es por beneficio y salud de los trabajadores, eso sin duda, pero también habrá que ver el impacto económico en las empresas, ¿no? Este modelo de no trabajar. Eso es algo muy importante, digo, y ya que te refieres al tema de las enfermedades, vamos a puntualizar, a sumar, a reforzar esta idea. Por ahí también ya salió en esta semana el repunte del COVID. Digo, no voy a decir nombres al aire, no es la idea, pero ya algunos corporativos grandotes, tuvieron que regresar al home office porque dentro de sus organizaciones hacia el interior, pues ya se han presentado casos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? El tema económico, porque el modelo económico, pues los grandes corporativos lo pueden soportar, ¿no? Pero la mayoría de las empresas de nuestro bello México, pues son pymes, ¿no? Ojo ahí, el tema económico siempre hay que estarlo valorando. Siguiendo con la línea del programa, pues ya estamos tocando el tema de las enfermedades, que va a tener una alza en el costo, en el modelo de negocio, de la hora hombre que me puede percibir por ir a trabajar a mi escenario como pyme. Estimado Ricardo, voy contigo. La inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación en este 2024? Pues bueno, sí esperamos que continúe el proceso desinflacionario. Digo, vimos una inflación alrededor de 8% para 2022, bajó a 4.66% para 2023. Digo, sí ha habido un proceso desinflacionario gracias a la política monetaria restrictiva de Banco de México. ¿A qué me refiero con esta política? Al incremento en las tasas de interés, sobre todo la tasa de interés de referencia, que subió de 4 a 11.25% y te jaló también al alza toda la curva de rendimientos en todos sus plazos, y sobre todo también afectó a aquellos créditos empresariales que estén denominados en TIE, ¿no? Porque la TIE sí se sigue completamente con la tasa de referencia de Banxico. Entonces, sí hubo una restricción monetaria que permitió el descenso de la inflación, pero a ver, el objetivo es 3%. El objetivo de inflación en México, de acuerdo a Banco de México, es 3%, y estamos diciendo que cerró en 4.66% anual 2023, y de acuerdo a nuestras previsiones en INVEX, creemos que va a cerrar en 4.3% este año. El consenso trae 4%. Están más optimistas que nosotros. Nosotros sí creemos que puede haber ciertos choques en la oferta que pudieran perjudicar sobre todo el índice de precios no subyacente, que son energía y productos agropecuarios y alimentos no procesados principalmente. Pero ojo, porque 4 todavía sigue siendo también muy alta. Ni siquiera el consenso, que se ve más optimista, ve una inflación abajo de 4% anual para este año. Y te digo, llegar a ese objetivo va a estar complicado, y pues bueno, sí ha habido menor avance en el crecimiento de los precios, pero pues tampoco ha sido algo
con lo que por lo menos el Banco Central o incluso algunos empresarios se sientan cómodos, sobre todo porque pues esto va a repercutir sobre negociaciones salariales, ¿no? Y a final de cuentas, pues si llegara a haber alguna especie de cambio en el empleo, pues eso podría dificultar muchísimo más, incluso hasta en términos de recaudación por el impuesto sobre la renta o incluso también en producción. Pues una menor producción implica una menor recaudación y si tratan de como protegerse de la inflación a través de menores producciones o costos, pues eso le va a pegar también a la recaudación del sistema en su totalidad, ¿no? Ahorita vamos para allá con Juan Carlos con este tema porque lo quiero hilvanar con la siguiente pregunta para Ricardo. Hablamos de la inflación, ya nos compartes este escenario de inflacionario para 2024. La inflación subyacente, ¿qué hago con ella? Pues esa todavía está más alta que la general. O sea, vimos que la subyacente, que es la que excluye los precios de los que le comentaba, los de energía, los de alimentos no procesados, productos agropecuarios, digamos, los más volátiles, pues esa inflación subyacente es la que te refleja las condiciones de demanda, ¿no? De ahora sí que bienes y servicios que te excluyen estos componentes que mencioné. Pero esa pues cerró el año por encima de la general, ¿no? Cerró en 5.10% aproximadamente. Y para este año sí la vemos más abajo, pero pues, y de hecho más abajo que la general, pero igual por arriba de 4%. Y es ahí, pues bueno, donde sí vemos todavía que con un dinamismo de la demanda en México importante, pues se puede ver este tema de inflación independientemente del nivel de tasas que tenga Banco de México, ¿no? Que sí esperamos que ya empiecen a bajar este año un poco, pero pues las presiones inflacionarias en la parte subyacente pues sí siguen presentes. Esto es muy importante. Estimado Juan Carlos, ya nuestro amigo Ricardo prevé que entonces que para 2024 vamos a crecer al 2.5 más o menos. Se contrae la economía, se contrae el dinamismo. ¿Esto afectará a los pronósticos de recaudación que hemos comentado? Definitivamente sí, y además hay que considerar otro elemento. Sin embargo, digamos, juego de números, hace rato decíamos que traemos en el año 23 4 billones y medio de recaudación. La ley de ingresos prevé 4 billones 900 mil, números redondos, un incremento del 10% en la recaudación, que es impresionante hablar de eso, y sumado con este modelo en el que las empresas tienen limitantes en su crecimiento, que tienen altos costos, la fórmula no checa de entrada, ¿no? Es decir, se piensa o se planean menos utilidades y la autoridad planea mayor recaudación de impuestos. Entonces, creo que ahí se tiene que hacer un equilibrio de alguna manera. Bueno, y voy a meter este otro factor que yo decía, que es la informalidad, ¿no? Y que la parte de informalidad ha crecido, al menos las cifras que reportan diferentes medios que lo informan, se habla de un 60% de informalidad de la actividad comercial. Dependiendo en qué estados, porque hay estados que alcanzan hasta el 70 y el 80% de las economías estatales. Y eso se traduce en menos recaudación. O sea, todos estos números impactan obviamente. Sabemos que están los contribuyentes cautivos, que están los trabajadores a los cuales se les retiene el impuesto, no se les quita. Hace rato hablábamos de la retención de los intereses, se conocen las retenciones de honorarios, de renta, que de ahí la autoridad pues, es un mecanismo natural, simple, de tener flujo de caja inmediato, porque es una obligación que tiene el pagador y que al momento que retiene debe de enterar a la autoridad. Pero está todo este juego del impuesto de la renta, que es el impuesto de mayor impacto, en que sí hay mayores utilidades o menores utilidades, y hablando del impacto de la inflación, pues se ve una economía complicada, ¿no? Y que esta meta nueva de recaudación, la verdad es que la vemos con muchas aristas, ¿no? Aquí también recordar que la importancia, Juan Carlos, la importancia del CFDI 4.0, la carta 3, la carta aporte y todos los complementos al CFDI. La magia que ha creado la autoridad, que hemos dicho varias veces, fue una jugada maestra. El CFDI hoy les ayuda a generar bases de datos impresionantes, bases de datos que precisamente ocupan para fiscalizar, ¿no? Y que de alguna forma la autoridad hoy sabe con quién operamos, cuál es el valor de los precios, cuál es el valor de las facturas, a quién se le pagan sueldos, a quién se le pagan honorarios, a quién se le pagan arrendados. Lo tiene en una base de datos que yo creo que inclusive no tiene la capacidad para explotarla al 100%, porque si lo hiciera sería un tema distinto. Y hay otro ingrediente que también tiene que ver con impuestos y con economía. ¿Y a qué me refiero? A este incremento que se dio a los salarios mínimos, un 20% de incremento a los salarios mínimos. Insisto, si lo vemos por la parte de los trabajadores, pues se ve algo favorable, pero en términos generales en la economía impacta. ¿Qué pasa? Pues eso obviamente te lleva a tener una mayor recaudación. Hoy día sabemos que existe una tabla de subsidio al impuesto, pero que ya quedó fuera, porque el límite más alto es equivalente al salario mínimo. Entonces, realmente, esa tabla de subsidio prácticamente está inoperante y nos va a llevar entonces a incrementar el modelo de recaudación en la parte de sueldos, ¿no? A reserva o amén del impacto inflacionario, tocando el tema de este incremento de un 20% al salario mínimo, ¿no?
Y aquí tomar en cuenta lo siguiente, que la mayor, el grueso de los contribuyentes, ya lo referimos y no estamos inventando el hilo negro, pues desde que son pymes. Así es. Entonces, me sube, yo hubo la reforma del aumento a las vacaciones. Me aumentas el salario. Pero las deducciones, limitadas todo el tiempo. Sabemos que hoy día el tema de justificar un gasto, de tener esta materialidad que la autoridad nos pide y que lo hemos vivido en diversos casos, es excesiva realmente. O sea, nos pide la fe de bautizo y la fotografía de en qué momento se entregó ese servicio. Cuando dices, oye, estamos en una operatividad que nos consume el tiempo, que nos consume los recursos, no nos podemos detener a hacer todo eso. Sin embargo, hoy día no lo tienes, es no deducible y digamos que la recaudación también la han incrementado por ese lado, pero ya está desbordando un poquito en cuanto a la aplicación correcta de la ley, ¿no? Y ahí, estimado Ricardo, ahora vamos a pasar al otro extremo de la balanza, el tema económico. Como bien dice Juan Carlos, pues si son pymes, suben las vacaciones, el teletrabajo, el aumento del salario mínimo, no se actualizan los porcentajes de deducción. ¿Me va a causar esto más inflación? ¿Va a afectar a la recaudación? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, por el lado de la recaudación, definitivamente podría caer si las empresas, para ahorrar costos, precisamente de los que mencionas, pues empiezan a reducir su capacidad instalada o incluso de planta laboral. Entonces, por supuesto que eso podría representar una menor recaudación. Pero digo, a final de cuentas, creo que el punto más relevante aquí es las perspectivas de crecimiento hacia adelante. Si llegan a bajar, pues todavía más, porque no nada más van a tener que reducir costos por el lado de, digamos, para solventar la parte de gastos, pero también, pues el menor crecimiento económico nacional les va a pegar en el tema de ingresos. Entonces, no nada más estaría aumentando la parte de gastos que tienes que bajar, sino la de ingresos está cayendo. Entonces es ahí donde sí, definitivamente es un escenario muy complejo, pero sobre todo yo creo que en términos de recaudación es lo que más debería analizarse ahorita desde el punto de vista económico, ¿no? Si una inflación mucho más elevada también en la parte de precios productor y precios consumidor no le va a pegar a los empresarios, sobre todo si quieren compensar, en caso de que no puedan reducir su planta y equipo o su planta laboral, en caso de que quieran compensar estos incrementos en costos, que tengan que subir los precios. O sea, digamos, no por el lado del productor tener que reducir costos, sino ganar más subiendo los precios por el lado del consumidor, pues entonces la inflación no va a bajar y nuestro estimado de 4.3% se va a quedar corto. Porque a mí, estimado Juan Carlos, pues, bueno, como buen contador y estudiamos costos, pues, ¿cómo se integra un costo? O los tres factores que integran un costo: materia prima, mano de obra, cargos indirectos. Me acabas de subir, en el tema de la inflación, te estoy platicando con un economista. Si sube la inflación, si sube la gasolina, si suben el IEPS, pues mis insumos van a subir. Mi materia prima, acaban de subir el salario mínimo. Juan Carlos refiere que acaba de entrar en vigor en diciembre, hace unos días, el tema del teletrabajo. Quienes se suscriban a esta circunstancia, pues tendrán un costo. Entonces, estimado Ricardo, si para 2023 el PIB de México crece 3.4, 3.5 y para 2024 2.5 o un 3, dependiendo de todas estas circunstancias macroeconómicas que estamos platicando hoy día, que pueden subir o disminuir el dinamismo de la economía. Dicen nuestros amigos economistas que el sexenio el crecimiento del PIB durante el sexenio habrá sido de un 6.7 y en términos per cápita, es decir, por habitante, pues habrá crecido en solo el 0.61. ¿Coincides con esto? Pues bueno, hay que tomar en cuenta aquí que la pandemia generó una caída muy fuerte en el PIB y en el año siguiente se recuperó también de forma notable y digamos que en promedio tuviste pues un crecimiento equilibrado, ¿no? O sea, hay que considerar este tipo de distorsiones. Yo creo que, bueno, no sé si la cifra que me estás dando sea en términos nominales del 6%, pero que en términos reales, honestamente, yo no veo que vaya a haber ese crecimiento tan alto. ¿Por qué? Porque, bueno, si hemos crecido 3% este año, podemos crecer 2,5% el que sigue. Pero acumulado, 6.7 acumulado durante todo el sexenio. Durante todo el sexenio, en términos reales. Sí. Entonces estamos hablando de 6.7, o sea, a menos del 1%, ¿no?
Pues mira, a final de cuentas, yo creo que aquí lo importante es ver la punta a punta y sí es un crecimiento aceptable, pero pues ¿de dónde se generó? Se generó a través de un incremento en el gasto en consumo corriente, ¿no? O sea, corriente me refiero a, digamos, no en proyectos productivos o de infraestructura, sino a través de la dispersión de programas sociales que se haya gastado en comercio, ¿no? Que mucho de eso se fue en informalidad también. Entonces ahí, pues bueno, no es un ingreso un crecimiento que se esté generando, digamos, potencial para crecer más adelante. En cambio, si ese crecimiento fue por un mayor nivel de inversión privada, ¿no? Por canalización de proyectos de infraestructura pública que ayudaron a que se incentivara esa producción privada, pues entonces no solo es algo positivo, pero sino también va a generar una plataforma de crecimiento para los siguientes años. Entonces aquí es mucho ver también pues hacia dónde nos estamos enfocando. Y sí, definitivamente, pues la administración actual tuvo un fuerte impulso en los programas sociales y no estoy seguro si ese crecimiento que mencionas se haya dado en forma productiva para los siguientes años o no. Esto es muy importante y puntual en nuestro corte. Acabamos de llegar, ya el tiempo avanza, acabamos de llegar al tiempo que debemos hacer nuestro segundo corte. Los invitamos a que sigan mandando sus consultas de tema económico y fiscal para conocer cómo le va a afectar, qué factores macroeconómicos usted tiene que atender, qué resoluciones, la resolución miscelánea fiscal, qué temas fiscales debe usted adoptar en su modelo de negocios para evitar alguna circunstancia que le puedan afectar en su propuesta de negocios. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, estamos transmitiendo en vivo de Empresario a Empresario aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. Soy Anagua, soy líder de Acción Positiva. Vamos a un corte y regreso. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Radio Anáhuac. Para los que les gusta capítulo por capítulo, los maratones, la comedia, suspenso, drama, la situación, horror, ciencia ficción y la vida misma, hablemos de series, pero en serio, con Licha Hernández, todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Por escrito. Espacio con expertos que te llevarán a través de una forma diferente a acercarte a la lectura. No te pierdas Por escrito en Radio Anáhuac todos los miércoles a las 4 de la tarde. Como en cada semestre, hoy se escribe un nuevo capítulo en la vida universitaria. Un espacio donde la curiosidad es bienvenida, donde cada idea tiene su lugar y donde el aprendizaje se extiende más allá de las aulas. Prepárate para explorar, cuestionar y descubrir nuevas perspectivas. Bienvenidos sean todos a la Universidad Anáhuac, México. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso platicando de Empresario a Empresario con el tema las perspectivas económicas y fiscales 2024. Con todo este cúmulo de ideas, de conocimientos, de reformas, créanme, es muy importante que usted como empresario tome nota de cómo viene la jugada económica y fiscal. Qué hacer, qué no hacer, dónde tener las áreas de oportunidad en su modelo de negocios. Estimado Juan Carlos, pues sigamos con el orden del programa y platicando un poquito más amplio de este tema también muy importante que ha generado la autoridad con su famoso vigilancia profunda o su plan estratégico del ABCD, los costos para el cálculo, retención del pago de las contribuciones. Se han incrementado para el empresario para cumplir en tiempo y forma, ¿sí o no? Definitivamente pensando, Juan Carlos, de que la autoridad es facultad hacerles su revisión. Nuestra Carta Magna,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a los mexicanos a contribuir al gasto público. La autoridad ha firmado convenios, el SAT con el IMSS, con el sistema financiero, con otros órganos, para tener una vigilancia hacia los contribuyentes. Hasta hablábamos de estos millones de contribuyentes que están dados de alta ante el SAT. ¿Cómo explicarle al empresario, cómo sensibilizarlo, de poner atención, de tener un equipo dinámico de expertos, fiscalistas, financieros, para cumplir con todo este tema fiscal? Porque no solo es ICR, no solo es IVA, también la autoridad está volteando a ver ejercicios anteriores o a los contribuyentes del RIF diciendo, me checa pero no me cuadra, a los amigos que trabajan en sueldos y salarios, pues no te hago tu devolución porque, pues, ¿qué crees? La retención de tu patrón A, B, no la pagó, me checa pero no me cuadra. Si timbras tu CFDI un día diferente al momento en que pagaste la nómina, pues ya el sistema te lo manda a otro periodo y ahí se genera tu discrepancia, uno de los motivos que genera la discrepancia fiscal. Y todo esto, el contador tiene que estar al pendiente con el dedillo a estar atendiendo el tema fino, fiscal y financiero en el modelo de negocio. Sí, aquí hay que tener como diferentes ópticas. La parte central es el cumplimiento de la entrega constante de la contabilidad electrónica y del pago de impuestos de manera regular. Le sumaremos entonces a esto cuando la autoridad nos manda a pedir información de otros ejercicios, nos dan estas famosas cartas de invitación o los correos que nos llegan o las vigilancias profundas en los cuales nos da información y nos dice, pues de tales y tales años, en este caso está yendo a 18, no de 2018 para acá, a aclarar diferencias, aclarar situaciones que la autoridad no le cuadran o no le checan, y que eso hay que implicar, eso hay que meterle tiempo. Y además, personas que sean especialistas en manejo de TI, porque hoy día todo está centrado en la tecnología de la información. Hace rato decíamos que los FDIs fue la jugada maestra, pero hay que tener mucho cuidado en la administración y gestión de los FDIs. Entonces ahí hablamos por lo menos de 3 personas involucradas en un proceso de cumplimiento de impuestos. Porque además estas cartas de invitación implican un trabajo adicional tremendo. Y cuando te llega la primera, la atiendes, pero cuando te llega la segunda y la tercera, y luego la cuarta significa que era igual que la primera, pero de todos modos la tienes que atender, pues es tiempo, son recursos que tienes que dedicar para que no caigas en un default, en un incumplimiento y que después vengan la aplicación de sanciones, de multas, ¿no? Y si a eso le vamos sumando más obligaciones, y voy a tocar rápidamente 3 puntos de la miscelánea para irnos metiendo. Hay una obligación nueva en cuanto al manejo de los trabajadores. Hoy el patrón está obligado a manejar el proceso de la inscripción, de la suspensión y de la reanudación. Es decir, cuando llega un trabajador, la autoridad tiene que avisar y hacer el trámite correspondiente ante el SAT para decir, yo tengo ese trabajador y lo voy a empezar a pagar y lo voy a empezar a timbrar. Cuando se va, tengo que avisarle ahora de que va a haber ya la suspensión, ya no va a trabajar conmigo, y después quizás se va a trabajar a otro lado y ese otro patrón tendrá que dar el aviso de reanudación. Y son obligaciones nuevas que alguien las tiene que estar haciendo. Aquí le sumaremos otra persona encargada de las nóminas, que también se va a tener que encargar de estos nuevos conceptos de estas, gestión de la nómina o gestión de nuevas obligaciones, ¿no? Otro tema adicional que trae la miscelánea es ahora, además de informar de quiénes son los socios o accionistas, ahora va a haber la obligación de informar de quiénes son los representantes legales, ¿no? Con lo que conlleva eso, quizás con el cambio, si hay nuevos representantes, si uno salió, si no salió, o si hay varios apoderados, quién es el que atiende la parte fiscal, y estar dando esa actualización ante la autoridad, y sabiendo también que la autoridad pues va a captar más información todavía, ya no nada más va a saber quiénes son los socios, sino aparte va a saber quiénes son los representantes legales de todas las empresas en bases de datos que nosotros alimentamos, eso también hay que decirlo, o sea, esas bases de datos enormes, pues ¿quién las captura? Nosotros, y estamos ahí puestos, ¿no? En cuanto al manejo de los FDI, esta es una regla, no es nueva, pero es importante señalarla, la obligación de la cancelación de los FDIs, cuando se acaba el ejercicio, tenemos un plazo máximo para cancelar los FDIs que ya no surgieron efectos o que ya no son ya no están vigentes y que van hasta el plazo de la presentación de la declaración anual. Alguien tiene que estarse metiendo a las bases de datos y revisar los FDIs y hacer estos cruces, estos amarres, estos conciliaciones entre lo que está en mi contabilidad, lo que debe ser y lo que quedó en el SAT y que por alguna razón el sistema no canceló o yo no cancelé o alguien no canceló
para el SAT sigue vigente. Y después viene una carta de invitación diciéndome, oye, tus ingresos suman 11 millones y tú declaraste 10. Es que había 2 FDIs de 500,000 que debí haber cancelado. Pues no los cancelaste, pues entonces tienen estas connotaciones de nuevas obligaciones, ¿no? Entonces, vamos sumando y si nos metemos a más temas, híjole, la verdad es que es caro pagar impuestos. Es caro en nuestro México. Sí. Vayamos hablando de cosas caras. Estimado Ricardo, la tasa de interés, los créditos, el Banco de México, ¿cómo prevés que Banco de México fije la política en este tema? Pues bueno, definitivamente sí. Ahora sí ya estamos viendo un recorte en las tasas. Creo que no nada más en México, sino en Estados Unidos desde el año pasado decían, ahí viene el recorte, y no llegó en 2023 porque la inflación no bajaba lo suficiente como para que los bancos centrales se sintieran cómodos de ya empezar a bajar el tipo de interés. Pero bueno, ya este año sí, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Banco Central te lo está diciendo. Por un lado, Banco de México ya se empieza a hablar en la Junta de Gobierno sobre posibles recortes en la tasa de interés de referencia. Probablemente no es de manera unánime. Algunos miembros de la Junta de nuestro Banco Central hablan de ser más cautelosos, hablan de los riesgos de tomar acciones prematuras en el ámbito de la política monetaria. Pero bueno, a final de cuentas, sí vemos que la tasa de interés puede bajar. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación mal que bien van a la baja, porque el proceso de desinflación en México es una realidad, aunque de nuevo está muy por encima del objetivo. La inflación ahorita, pero va para abajo, estaba mucho más alta el año pasado o el antepasado. Y bueno, eso ayuda a que ya, digamos, en términos reales, pues la tasa esté muy restrictiva y Banco de México pueda bajar la tasa nominal, ¿no? Que es lo que esperamos. ¿Cuándo podría hacer esto? Pues probablemente a partir del segundo trimestre de este año o a finales de este trimestre. Pero sí es muy importante aquí destacar que va a bajar la tasa de México, sí, porque, bueno, como te digo, nos lo ha dicho, hay un proceso de desinflación que se está llevando a cabo y las expectativas de inflación van a la baja. Sí se puede bajar la tasa, pero no mucho. Nosotros no vemos en Invex que vaya a bajar la tasa más allá de 9.5%. Está en 11.25 la de referencia, ¿no? Con repercusiones evidentemente para la TIE de los créditos de nuestros amigos empresarios, pero sí, pues si tenían una tasa de alrededor de 11.5 TIE, pues ojo, probablemente se vaya a 9.75 o por ahí. Entonces sí va a haber una baja, pero no va a ser tan drástica. El tipo de cambio. Pues el tipo de cambio, vimos cómo se apreció muy fuerte al cierre del año pasado. Se conjuntaron muchos factores a favor del peso, ¿no? Sobre todo la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos bajara la tasa muy pronto. Y eso hizo pues que en parte se apreciara nuestra moneda, por supuesto también por todo el tema de nearshoring, ¿no? Que aunque muchos son anuncios y todavía no lo vemos reflejado en las cifras duras de inversión extranjera directa, esta nueva inversión en planta, pues sí son anuncios que se tienen que llevar a cabo en teoría y ya estamos esperando eso. Y esos flujos aunado a las exportaciones, porque Estados Unidos no cae en recesión, remesas y otros factores, pues fortalecieron mucho nuestra moneda. Para este año sí esperamos una depreciación, pero tampoco muy grande. Lo vemos en 18 pesos por dólar al cierre de 2024 el tipo de cambio, con toda la volatilidad que hay en medio, como la que hemos visto en días recientes. Pero ¿por qué vemos un tipo de cambio relativamente sólido? Este 18 sería menor a lo que vimos al cierre de 2022. O sea, todavía una moneda fuerte aunque se deprecie respecto a 2023. ¿Por qué? Por estos mismos fundamentales que vemos sólidos para la economía mexicana en cuanto a flujo de divisas. México va a bajar la tasa, pero no la va a bajar tanto, como les digo, porque si la baja mucho se les va la inflación para arriba otra vez. Entonces, esto va a ayudar a que tengamos un diferencial atractivo de tasas y todavía sea México un destino de inversión no solo atractivo en la parte física, pero también en la de cartera, ¿no? Entonces, sí la vemos en 18, pero ojo, esto es de abajo lo que había en 2022, ¿no? Entonces, no vemos una apreciación tan grande. Estimado Juan Carlos, siguiendo con el tema, ya tocábamos un preludio nada más, digo, hablar de resolución miscelánea nos llevaríamos horas y horas, cerca de 800 páginas, cuartillas que estar leyendo, nada más. Así de interesante se viene el tema fiscal. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a estos empresarios que tengan que estar atentos para cumplir en este tema? Acercarse con un especialista, acercarse con una persona que tenga la capacidad de poderle transmitir las novedades. Hay varias obligaciones en resolución miscelánea ligadas ya ahora a las famosas fichas,
¿no? En las cuales ya hay un procedimiento establecido por la autoridad para contestar las cartas de invitación, para contestar los exhortos. Nos hace referencia ya no es como nosotros lo pensáramos o como alguien cree que debe ser, no, hay que atender a las fichas. Y hay varias obligaciones que ya se están ligando a diferentes fichas que ahora existen y que debemos de seguir ese procedimiento, eso que ya la autoridad nos está marcando. Hay que tener también cuidado con las actualizaciones de los topes, de los límites. Sabemos que con el incremento de la UMA y del salario mínimo hay variaciones en los diferentes límites, ver si seguimos dentro o ya quedamos fuera de algún límite de deducción, de umbrales para el tema del PLD, de aplicación de sanciones. Todo eso y que es un efecto de cambio anual automático y que no lo vemos y que a veces lo damos por sentado que pues no estamos y a lo mejor en alguno de los cambios pudiera ser que ya estemos cayendo, ¿no? Revisar toda la parte de obligaciones relacionadas con CFDIs. Tú lo decías hace rato, el tema de hoy ya hay inclusive una aplicación para móvil, ¿no? SAT móvil, en el cual la factura la puedes traer en el celular o en cualquier otro medio y que todo eso conlleva obligaciones. Es práctico, es fácil hacer, es bien fácil hacer facturas. Sin embargo, las obligaciones que van alrededor de todo eso son impresionantes, ¿no? Entonces, tener, digamos, ese cuidado de tener una vigilancia, alguien que esté observando, que esté dando estas actualizaciones, porque estas son las que conocemos ahorita, pero sabemos que resolución miscelánea puede estar cambiando a cada rato, cada mes, ¿no? Entonces, hay que estar observando esas obligaciones y estarlas cumpliendo, porque de repente nos damos cuenta que dejamos de cumplir con obligación cuando nos llega la multa. Ay, es que yo tenía que cumplir. Ay, esto que decía yo de los representantes legales, esto que decía yo de los trabajadores, inclusive ya para este año se habla de una sanción para quien no tenga actualizado el buzón tributario o que no haya llevado a cabo una actualización. Una cosa es habilitarlo y otra cosa es estarlo actualizando. No, yo sí lo tengo habilitado. Oye, ¿el correo que existe alguien lo lee? No, pues ya ese correo era del contador y ya el contador no está conmigo. O el celular que está ahí señalado tampoco funciona. Entonces hay que estar actualizando. Se prevé que para 1 de enero de 2025 habrá sanciones a quienes no tengan habilitado el buzón tributario, ¿no? Y le agregamos nuevas obligaciones. El Seguro Social acaba de publicar formatos nuevos el día de ayer, de antier, en el sentido de varios trámites que hacemos cotidianamente. Hay que observar cuáles son los nuevos formatos, porque si hoy voy con mi formato anterior, elegantemente me van a rechazar. Bye. Y las 2 o 3 horas que le dediqué al trámite ya las perdí, ¿no? Y sumado esto, abonando esto, bien lo refieres, ¿no? Que los cambios aquí van al día a día. Se publicaron las reformas al tema de comercio exterior y ya salió el primer anexo. O sea, no tiene ni un mes de que ya salió y ya salió la primera modificación de las reglas de carácter general del comercio exterior. Así es. Ayer por la tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de declarar inconstitucional el artículo 52, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que impone a los contadores públicos registrados el deber de informar al SAT sobre cualquier hecho o conducta por parte de los contribuyentes a quienes dictaminan que pueda constituir un delito fiscal. Por eso lo decimos aquí, que el ecosistema empresarial de nuestro bello México es dinámico. Todos los días hay cambio. Vivimos en un Big Brother fiscal. Las reglas cambian. Lo que hoy se publica, hoy es vigente, mañana quién sabe. Entonces, aquí es bien importante que esté a la gente que nos sintoniza, gracias a nuestros amigos de las cámaras, por mandarnos sus preguntas. Y nos piden que hablamos de las remesas en el tema económico, nada más que, pues, bueno, yo lo voy a compartir a Legue, pero tengo aquí un experto. Estimado Ricardo, pues para mí las remesas no forman parte de la economía. Hay quienes así los asumen, pero pues corrígeme si me equivoco. Pues son ingresos que perciben los connacionales en el extranjero por actividades realizadas en el extranjero. Simplemente es un gesto de solidaridad el envío de remesas al país. Pero no forman parte del PIB, no forman parte de la riqueza nacional. Mira, lo que forman parte es de la balanza de pagos, ¿no? Eso en la cuenta corriente de la balanza de pagos sí hay ingresos por transferencias de remesas y eso ha sido pues de alrededor de 60 mil millones de dólares probablemente para 2023 y eso sin duda de entrada pues nos ayuda a nosotros a amortiguar temas en el tema de balanza de pagos por este flujo tan importante de divisas, pero en el PIB directamente no entran a través indirectamente con el consumo privado, ¿no? Y bueno, si mucho de eso se canaliza al sector formal, pues sí podemos ver un impulso al gasto en consumo privado. Si mucho se va al sector informal, lo vamos a ver ya muy diluido probablemente, pero sí, no forman parte del PIB, forman parte de una cuenta que se llama la cuenta corriente de la balanza de pagos, que nos ayuda a absorber choques externos, sobre todo para el tipo de cambio, si lo quieren ver así. Mira, y nos acaba de mandar información del SAT, nos está escuchando el SAT. El SAT acaba de publicar que
nos escuchó Juan Carlos. El SAT informa que la nueva versión de la aplicación de factura SAT móvil es posible emitir facturas electrónicas con complemento carta aporte de servicios de autotransporte a través de dispositivos móviles. La versión 2.0 de factura SAT móvil está disponible para dispositivos iOS y Android. Ahí está pues al aire el informe que nos acaba de compartir la directora de medios del SAT. Qué bueno, complementa la información. Oye, estamos a punto de irnos, no quiero dejar de platicar de un tema, la jornada laboral, que va a tener impactos fiscales, económicos en las pymes, si se reduce y se hace todo esto de lo que se está hablando, que políticamente se está conociendo. No sé si aquí el comentario podría ser más económico, más fiscal, pero creo que va a tener un impacto muy fuerte, ¿no? Esta idea de reducir la jornada, pues va a mover a las pymes, va a tener que generarles nuevos modelos de negocio, les va a impactar en sus costos, ¿no? En el capital humano, pues lo platicamos. Ojo, perdón, si hay un incremento en la productividad, tal vez se pueda compensar. Si no hay un incremento, o sea, si se reduce la jornada laboral y no hay un incremento en la productividad marginal del trabajador, es un gasto completamente. Y aquí yo refuerzo el comentario, digo, hay un estudio que mide la productividad y competitividad en México, y en México estamos todavía muy por detrás. Estamos muy por atrás de alcanzar esos márgenes. Entonces dice José, yo lo dudo. Nos queda un minuto. Ricardo, una recomendación rápida, una recomendación básica que deben de tener los empresarios para 2024 en el tema económico. Pues tengan mucho cuidado con el tipo de cambio, porque ahorita se puede ver bajo, pero ojo, podría caer todavía más, o un choque fuerte lo puede depreciar de manera importante. El riesgo tipo de cambio ahorita es algo que debemos evitar. Juan Carlos, una recomendación y nos vamos. Estar al pendiente de las disposiciones fiscales. Cada día nos surgen obligaciones y lo que tenemos que hacer es minimizar cualquier efecto de un costo por multa o por una sanción. Y evitar que, por favor, atiendan para que no vayan a caer alguna discrepancia, alguna contingencia y les vayan a cancelar sus certificados sellos digitales, den la muerte administrativa. Es una tortura. El buzón tributario, actívenlo, por favor, más allá de que hay quien dice que no, imagínense, hay quien dice que las empresas no necesitan contador porque el reciclo está muy fácil. Yo nomás le pregunto. Lo están sacando del reciclo. Dígale a los más de 300,000 empresarios que los cambiaron de régimen por no cumplir el reciclo, que está re fácil. Entonces, ojo ahí, porque esto es muy importante que usted cumpla en tiempo y forma con los 3 niveles de gobierno federal, estatal, municipal, y atendiendo también las recomendaciones del sector económico y financiero que vamos a tener aquí a nuestro amigo Ricardo Aguilar a lo largo del año. Ya estuvimos haciendo planes para tenerlo aquí en este 2024. A nuestro amigo Juan Carlos también. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto también. Un gusto también. Gracias, José Luis. Estimado, pues yo me despido. Nos sintonizamos el próximo jueves para seguir platicando de empresario a empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario